Guillermo, Sonia, Maxi, te saludamos del Noti de la Gente. Buen mediodía y bueno, y consultarte, esto es efectivamente falso, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen mediodía, sí, efectivamente, es lo que ahora ya se denomina técnicamente fake news, es decir, noticias que no tienen ningún fundamento, que lamentablemente se reproducen a gran velocidad por esa costumbre a veces que tenemos de reenviar cosas sin mirar bien de qué se trata, o a veces sin siquiera pensar el daño o la afectación que puede causar. Nosotros detectamos que esta misma información, prácticamente con la información falsa, con prácticamente el mismo texto, se había difundido en otras provincias, en Mendoza, en Trelew, hasta en Chile detectamos este tipo de, ahí estamos de noticia compartiendo, falsa. Guillermo, algunos portales también de otras provincias y de Chile que también, más o menos con el mismo mensaje, ¿no? Virus, bacteria. Claro, exactamente, y eso imagínense el miedo que genera, la desconfianza, cuando en realidad nosotros, en el caso nuestro como prestadores de servicios, solamente distribuimos agua potable, o sea, no concebimos el servicio básico nuestro, que es la provisión de agua, sin que sea agua potable. Es decir, ¿qué es el agua potable? La que se puede utilizar sin ningún tipo de agregado, ni filtrado de ninguna forma en el hogar, o sea, uno puede abrir la canilla, puede llenar un vaso, beberlo y esa agua no provoca ninguna consecuencia sobre la salud. Justamente es la esencia de un servicio que ya en la ciudad tiene 130 años, que nosotros decimos que es de absoluta confianza, o sea, si tenés sed, toma agua de la canilla, o sea, no hay ninguna razón para comprar agua envasada, para poner un filtro que a veces es peor que lo que nosotros pretendemos remediar, porque ese filtro puede tener suciedad, puede acumular con el tiempo algún tipo de elemento extraño. Es decir, estos mensajes generan una desconfianza, ponen el foco en cosas que no son verdad y bueno, la única forma de combatirlo es con esto, con la información legítima de nosotros como prestadores y con la intermediación de ustedes como medio de comunicación, ¿no? Sí, y el daño, ¿no? Porque no hay nada más sano que tomar agua durante todo el día y cuánto insisten los médicos, 2, 3 litros de agua. Imagínate una persona, por ejemplo, mayor que esté en casa, que no tenga tanto acceso a las consultas y que se niega a tomar agua por el miedo, ¿no? Entonces es muy grave esto y lo decimos también para que, como vos hacías referencia, Guillermo, tengamos la responsabilidad de no repartir cualquier mensaje que nos llega y nos parece dudoso. Siempre le decimos, pregúntenos a nosotros que estamos trabajando todo el día acá, toda la mañana y toda la tarde para poder responderles. Así que totalmente descartado esto y nos quedamos súper tranquilos. ¿Ustedes hacen controles habitualmente? Digamos, ¿cómo son los controles de la calidad del agua? ¿Son diarios, semanales, todo el tiempo? Son diarios, o sea, tenemos sistemas de monitoreo que son online, es decir, a medida que el agua va ingresando, por ejemplo, a nuestros sistemas de potabilización y en los procesos hay alertas constantes de que puede haber algo extraño. Después tenemos análisis dentro de nuestras redes, nosotros en toda la provincia tenemos casi 9.000 kilómetros de cañerías, hay muestras sobre las redes y también en los domicilios, o sea, nosotros tenemos puntos fijos de muestreo donde vamos a un domicilio, tomamos el agua de la primer canilla, el ingreso de agua y se analiza también. Y por si eso no es suficiente, tenemos a su vez un ente de control que es ajeno a nosotros, que tiene su propio laboratorio, sus propias muestras, sus propios análisis, que es el ente regulador de servicios sanitarios, que no solamente controla Agua Santafesina, sino todos los centenares de prestadores que hay en la provincia, y que es una doble garantía de análisis y de seguridad respecto a la calidad del agua. Claro. Hablabas recién de la toma del agua, mejoró, ¿no? El nivel del Paraná, esto les da un poco más de tranquilidad, teniendo en cuenta que se viene el verano, que tuvimos tantos problemas el verano pasado. Sí, hoy el río está prácticamente en los niveles normales para la época. Sin embargo, los organismos que estudian el comportamiento de la cuenca de todos los ríos, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, señalan que la bajante no está finalizada, o sea que el escenario todavía no es definitivo. Tampoco arriesgan si va a estar mejor o peor, pero aclaran que no creamos definitivamente que el río ya está en niveles normales. De todos modos, obviamente el nivel actual para nosotros es suficiente la cantidad de agua que tenemos que captar, a pesar de algunas dificultades también propias de este régimen tan variable, porque el río ahora viene con más sedimentos vegetales que a veces producen algún taponamiento en la reja de captación de todo el agua que se utiliza para procesar, pero bueno, siempre obviamente es mejor un río en estos niveles que no el que llegamos a tener hace medio año con menos de la mitad que el nivel actual. Recomendar a todos cuidar el agua, como siempre, ¿no? A todos los usuarios, no derrochar ni malgastar.
Sí, exacto. Lo que decimos siempre, nosotros tenemos plantas que tienen un límite de capacidad de producción, no pueden producir más de lo que tienen como diseño de producción. Y esto es una doble responsabilidad. Nosotros tenemos la obligación de brindar agua en calidad y cantidad suficiente y los usuarios tienen la responsabilidad de usar solo lo que se necesita. Decimos es un mitad y mitad. Evitar el consumo innecesario, no dejar de usarla para lo que la necesitamos, pero todo lo que sea el agua que se va por una rejilla, por un jardín que no la usamos, eso es agua que se derrocha, en definitiva. Por eso, tener en cuenta las conductas muy sencillas de cuidado del agua que todos los veranos nosotros vamos a reiterar, como en anteriores también este verano. Me quedé pensando en algo que señalabas recién, Guillermo, y muchas veces parte de nuestro desconocimiento, que un filtro de agua muchas veces puede ser peor de lo que nosotros creemos. Porque uno tiende a instalar un filtro de agua para sacarle el cloro o mejorar la calidad y a veces termina generando un problema innecesario. Sí, por lo general esos sistemas de filtro que se ponen en la canilla son recipientes que contienen humedad. Reciben humedad y la contienen porque así funcionan. Tienen cartuchos. Donde hay humedad permanente, siempre está la posibilidad de que se genere algún tipo de organismos, digamos, indeseados, ¿no? Es un riesgo. Nosotros no vamos a decir que no hay que hacerlo, cada uno puede hacerlo, pero siempre está esa posibilidad de que, más que nada, es innecesaria. O sea, no, el agua que llega por la canilla no necesita nada para ser consumida. Sí. Simplemente utilizarla como corresponde. Siempre también teniendo en cuenta que las instalaciones internas tienen condiciones, lavar el tanque una vez al año. Claro, el tanque de agua. Le digo, eso es responsabilidad de cada usuario, pero el agua que llega a cada casa es potable. Bien. Bueno, Guillermo, muchas gracias por todos los datos. Nos quedamos todos tranquilos y ahora nos vamos a la canilla a tomar un vasito de agua que está absolutamente potable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.